Buenas mundo, aquí estamos otra vez. Hoy salimos solos Gada y yo hasta la cima del Tontorra. Por decidir que vamos a ir allí arriba. De camino a la cima del Tontorra nos hemos encontrado con esta familia que estaba tranquilamente pastando. La verdad que teniendo en cuenta que mi caballo está entero, pasar por aquí hace algunos años hubiese sido un auténtico suplicio. Sin embargo, con paciencia y trabajo ya veis que hemos conseguido que hoy en día todo eso se quede atrás. Hasta el punto de que nos permitimos el lujo de socializar. Esto nos permite vivir de una manera más tranquila situaciones muy bonitas como esta, en la que los jóvenes se dan cuenta de que Gada es un semental y le muestran su misión moviendo la mandíbula como si estuviesen masticando. Pasen. Ahí viene a reñirlo. Venga, nos vamos. Muy bien, chaval, qué bueno eres ahora, ¿eh? A ver si vamos a poder ir al Rocío. Poco a poco vamos llegando hacia la cima. Pues ya estamos en el monte que os he dicho y vamos a subir. No está nada mal. Y con el super día que hace, es un buen momento para reponer líquidos, descansar un poco y dejar que pase suelto el caballo. Estamos en la cima del Tontorra, que nos ha comido mucho la cabeza porque Tontorra en euskera significa cima. Bueno, yo creo que mientras no haya yeguas, otro macho no se va a ir. Por lo menos no muy lejos. Qué chulada. Este año se ha retrasado muchísimo la caída de las hojas y el bosque en pleno diciembre luce espectacular. Mirad esto, ¿eh? Quieto, quieto. ¿Qué? ¿Quieres saltar o qué? A ver, cuidado con esto que me hago daño, ¿eh? Está complicado, ¿eh? Justo cuando nos quedan unos pocos metros para salir al camino, nos encontramos el paso cortado. Como veis, este árbol de la izquierda se ha caído por el viento y no podemos pasar. Así que Gada, que es un caballo muy decidido y definitivamente un poco inconsciente, tira para adelante. Cuidado. Cuidado. Guau. Guau. O sea, de verdad que no os hacéis a la idea de lo jodido que es pasar por ahí. Es increíble, tío. Aunque no se aprecia, la piedra es bastante inclinada y está cubierta de musgo, hierba y barro. Es decir, que hemos comprado bastantes boletos para darnos un trompazo. Por suerte, todo ha ido bien. Y así es como terminamos el día. Una duchita merecida, un ratito de relax, una buena zanahoria de propina y a descansar, que hoy se lo ha ganado.